Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto saludarles y estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo una clase más de este diplomado junto con el licenciado, perdón, el maestro Julio César Cedillo Gómez, que está aquí con nosotros el día de hoy. Él es el profesor titular de este diplomado. El día de hoy nos toca ver el módulo cuarto, responsabilidad administrativa y normas oficiales mexicanas en el área de enfermería. Licenciado Julio, muy buenas tardes, ¿cómo está el día de hoy? De verles, con el gusto de escucharles y pues más gustoso de continuar en este diplomado. Claro que sí, licenciado, pues para nosotros igual es un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues nada más para recordarles a todos los colegas que están conectados que nos compartan en el chat de Facebook de qué parte de la República nos están viendo y sus preguntas y sus dudas y el licenciado les dará respuesta al finalizar ya la clase. Y bueno, pues comentarles que ustedes pueden solicitar su constancia por módulo y si lo desean al finalizar del diplomado, su diploma, para que, bueno, tengan un comprobante de que ustedes participaron en este diplomado que es muy interesante. Y bueno, licenciado, pues lo dejo para que pueda iniciar la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada. Claro que sí, por aquí vamos a comenzar. Primeramente, saludándoles a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias que se estén dando esta oportunidad para conocer precisamente el actuar legal dentro de la enfermería en nuestro país. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a platicar sobre la responsabilidad administrativa hoy y la próxima clase estaremos viendo las normas oficiales. Ya vimos por ahí en alguna otra charla, estuvimos platicando sobre la responsabilidad penal, primeramente, después estuvimos viendo la responsabilidad administrativa, lo que es la responsabilidad civil, lo que es el daño moral. Y en esta ocasión nos toca ver la responsabilidad administrativa. En un inicio, cuando comenzamos con nuestro diplomado, nos permitimos analizar el artículo 21 de nuestra Constitución. Recordarán ustedes. Este artículo divide la imposición de penas precisamente por la materia penal a una autoridad jurisdiccional, es decir, a un juez del Poder Judicial, ya sea de los estados o un Poder Judicial federal, es decir, un juez federal. Esto es por cuanto hace la responsabilidad penal que llegara a haber en este actuar de la enfermería. Ese mismo artículo 21 constitucional nos habla también de estas sanciones administrativas. En particular, estas sanciones administrativas van a proceder exclusivamente contra servidores públicos. Ahorita vamos a ver el concepto de servidor público y obviamente para enfocar dentro de nuestro actuar, dentro de la enfermería, vienen a ser todos aquellos compañeros, colegas, licenciados en enfermería y todo aquel personal que tiene que ver con el área médica cuando están prestando servicios profesionales para una institución pública. Vamos a ver el concepto. Antes de iniciar, vamos a ver aquí en una de las diapositivas el concepto primeramente de servidor público, para que podamos encuadrar un poquito el tema y saber qué es lo que pudiese pasar precisamente cuando se llegara a declarar esta responsabilidad administrativa. En la próxima clase, el próximo viernes, bueno, de hoy en 15, estaremos platicando, decíamos, sobre normas oficiales y un poquito sobre el procedimiento administrativo, ante quién se lleva y vamos, más o menos cuál es el curso que se sigue para efecto de declarar esa responsabilidad administrativa.
En este caso, un servidor público va a ser una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que todo aquello que realiza va a beneficiar a otra o a otras personas y no va a generar ganancias privadas más allá de un salario que puede percibir por ese trabajo. Es decir, exclusivamente tu salario por esta prestación de servicios ante una institución pública. Muchas veces solemos confundir una autoridad y un servidor público. Finalmente, una autoridad también es un servidor público, pero en este caso, toda persona que dependa de una nómina gubernamental, es decir, que el Estado, por conducto de sus instituciones, le retribuya un servicio profesional, obviamente va a tener el carácter de servidor público. Para muchos de nosotros, en el ámbito médico, hoy en día, déjenme comentarles que para efectos de una responsabilidad administrativa, incluso violación a derechos humanos, es posible promover un juicio de amparo. Les comento, anteriormente los juicios de amparo exclusivamente procedían contra autoridades. Bien, me dirán ustedes, nos acaba de decir que un servidor público no es lo mismo que una autoridad. Una autoridad sí es un servidor público, pero no todo servidor público es autoridad. Bajo esa tesitura, las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, ISEM, ISEMIM y todas las estatales de la República Mexicana, cuando emiten ciertos diagnósticos, ciertas resoluciones, pareciera que hoy en día hacen las veces como si fuera una autoridad. Por lo tanto, si esos diagnósticos, esas determinaciones, esas resoluciones que emite el personal médico tienden a dañar derechos humanos, hoy en día también procede el juicio de amparo. Pero exclusivamente para la responsabilidad administrativa, que es nuestro tema del día de hoy, la responsabilidad administrativa conlleva a sanciones que no tienen nada que ver con una privación de la libertad, porque si no estaríamos hablando de una responsabilidad penal. Bien, sin embargo, la situación no está tan sencilla, es decir, la responsabilidad administrativa, vamos a ver que trae consecuencias que pueden ser fatales, incluso para el ejercicio profesional posterior durante determinados años, durante determinado tiempo, incluso puede ser permanente. De aquí entonces, nuevamente recomendar que dentro del actuar diario de la enfermería debemos tocar con pincitas lo que hacemos y lo que se nos encomienda para efecto de cumplir bajo ciertos parámetros, bajo ciertas normas oficiales que, repito, estaremos viendo la clase posterior y saber de qué manera puede proceder esta responsabilidad administrativa. Bien, entonces, me quedó claro, un servidor público es persona que brinda un servicio de utilidad social. En este caso, todo el personal de enfermería que se encuentra bajo una nómina pública en las diversas instituciones de salud pública tienen ese carácter, servidor público, son servidores públicos. No son autoridades, pero son servidores públicos. Como consecuencia, esta disposición federal, que es la Ley de Responsabilidad Administrativa para Servidores Públicos, aplica, por supuesto, por este carácter, reitero, que se reviste como servidor público. Bien. Ahora, esta responsabilidad, decíamos que procede exclusivamente en contra del personal sanitario, es decir, el personal de salud, en los supuestos casos en donde se produzcan lesiones a un paciente que puedan ser provocadas por el funcionamiento normal, ¿verdad? O anormal de estos servidores públicos. Decíamos, enfermería, personal médico y todo lo que tiene que ver precisamente con la salud en estas instituciones públicas.
¿Por qué decimos bajo un funcionamiento normal o anormal dentro de la función de la enfermería como servidor público? Reitero, bien, solamente va a afectar a los profesionales, en este caso de la salud pública, cuando atiendan pacientes derivados de una seguridad social. Ojo, no exclusivamente derechohabientes. Acuérdense que también al inicio de este diplomado estuvimos manejando el artículo 4 constitucional que nos habla precisamente de la salud pública. La seguridad social no corresponde exclusivamente a los derechohabientes. Hay institutos de salud en donde emplean a profesionales para efecto de garantizar esta seguridad social. La seguridad social es un derecho humano, es un derecho fundamental. Decíamos que el Estado tiene la obligación de garantizar precisamente la salud de todos y cada uno de los habitantes de este país. En ese sentido, no por el hecho de que no ser derechohabiente y acudir a otra instancia de salud pública, a otra institución en donde hay servidores públicos, por supuesto que esta ley forzosamente aplica. Entonces, no entendamos que exclusivamente la responsabilidad van a ser de pacientes derivados de una seguridad social, es decir, que estén afiliados al IMSS, al ISSSTE, por ser trabajadores o por ser trabajadores del Estado, precisamente en el ISSSTE, que van a tener derecho a esta prestación laboral. No, entiéndase en este caso por seguridad social de forma genérica a nivel nacional como parte de un derecho fundamental que el Estado debe de garantizar a todos los habitantes, decíamos, en términos del artículo 4 constitucional. Luego, entonces, todos los pacientes que acudan a alguna institución pública de salud en donde exista, obviamente, servidores públicos profesionales de esta, es decir, de la salud, pueden incurrir en esta responsabilidad administrativa. Bien, pero ¿qué situaciones me pueden llevar como servidor público a la responsabilidad administrativa? Prácticamente van a ser dos causas que nos van a llevar o nos puedan llevar a desencadenar esa responsabilidad administrativa también a través de una resolución de una autoridad. Bien, la primera es la atrogenia. Esta van a ser consecuencias, complicaciones que puedan darse a consecuencia de un tratamiento. Van a comprender los efectos nocivos que van a ser inevitables de la actuación de la enfermería derivados de una prescripción médica. Esta va a estar representada por complicaciones que ocurren por haber actuado incluso con la debida técnica, la debida diligencia y con la prudencia necesaria. Por lo tanto, este hecho no va a ser punible. Acuérdense que cuando vimos responsabilidad penal, dijimos que la punibilidad en este caso es el declarar penalmente responsable a alguien de un delito. Para efectos de la responsabilidad administrativa, reitero, no estamos hablando de delitos. Estamos hablando de hechos, acontecimientos que van desempeñándose dentro del actuar diario de la enfermería y que obviamente pueden producir esta consecuencia. En ese sentido, entonces, el hecho de que no sea punible la latrogenia en el actuar diario de la enfermería quiere decir que bajo ninguna circunstancia puedo verme inmiscuida en una situación legal de carácter penal, para efecto de que se pueda establecer una pena por la conducta calificada como delito. Aquí no. Ahorita vamos a poner un ejemplo. ¿De qué forma puede ocurrir esta circunstancia para efecto de la responsabilidad administrativa? Bien,
Nosotros tenemos en el actuar diario protocolos, tenemos reglamentos, tenemos circulares, tenemos técnicas para efecto de desempeñar precisamente nuestro encargo. El hecho de desempeñarlo con tal diligencia, con tal prudencia, con tal esmero, no me puede eximir de esta responsabilidad administrativa. Decíamos, no hay punibilidad. Una autoridad no me puede decir, por actuar como debes actuar con técnica, diligencia y prudencia, has cometido un delito. No, por supuesto que no. Ahorita vamos a ver un ejemplo claro de ello. Para efectos de poder señalar algún ejemplo de latrogenia, se me ocurre, bajo ciertos parámetros médicos, el poder aplicar medicamentos que obviamente van a causar un beneficio para efecto de sanar al paciente, pero puede haber contraindicaciones que de alguna otra manera van a tener como consecuencia una toxicidad, un efecto secundario para el paciente. Es de vital importancia, si bien es cierto, no nos corresponde al 100%, sino al área médica. Cuando el médico explica a los familiares del paciente cuál va a ser el tratamiento, pero sobre todo cuáles son las consecuencias secundarias que puede haber a consecuencia de la aplicación de ciertos medicamentos. Ejemplo, hasta donde yo sé, la tuberculosis requiere de ciertos medicamentos que van a traer como consecuencia por ahí quizá daños en el sistema auditivo. Esto no quiere decir que el área médica o el área de enfermería haya actuado bajo imprudencia o bajo una mala técnica, una incapacidad o no certificación para efecto de aplicar los medicamentos en el caso de la enfermería y para prescribirlos en el caso del área médica. Sin embargo, estos medicamentos, decíamos, es muy probable que traigan una consecuencia, un daño secundario. Posiblemente te estoy curando tuberculosis, pero lo cierto es que es muy probable que el tratamiento tenga como secuela este daño auditivo. Miren ustedes, ¿y por qué va a ser imputable una responsabilidad administrativa? Esto es, cuando no se hace del conocimiento al paciente si está en condiciones de poder entender y sobre todo de familiares. De la misma manera, la responsiva por escrito es indispensable para efectos de poder inadvertir cualquier situación legal que se pudiera o que se tratara de imputar a mi persona, ya sea para el ámbito penal, ya sea para el ámbito civil, y en este caso para la responsabilidad administrativa. La latrogenia, en concreto, decíamos, no es imputable para efectos de un delito. No es punible, no hay posibilidades de que una autoridad judicial, es decir, un juzgador, me imponga una pena como consecuencia de un tipo penal derivado de una latrogenia. No hay punibilidad, no existe la posibilidad de ir a algún tribunal y menos privado de mi libertad. Bien. El segundo caso, ya vimos, latrogenia es 1, 2, la mala praxis, las malas prácticas que pudiesen nacer, que se pudiesen dar como consecuencia de mi actuar. Negligencia, incompetencia, impericia, imprudencia y inobservancia. Ahorita vamos a ir tratando de explicar cada uno de ellos para efecto de incluso encuadrar algunos ejemplos y pudiésemos distinguir
una de otra. La responsabilidad administrativa por lo regular van a ser de una queja o de una denuncia que hace el paciente o hace el familiar ante la unidad correspondiente, dependiendo, decíamos, si se trata de Seguro Social, si se trata de ISSSTE, se trata de ISEMIM, ISEM, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un área administrativa que le va a el competir, el poder recepcionar este tipo de quejas, este tipo de denuncias, para considerar el trámite administrativo e imponer la sanción correspondiente. En la responsabilidad administrativa, si es procedente, va a haber una sanción. No hay pena. No hay responsabilidad para efecto de reparar el daño. Simple y sencillamente pesa sobre el actuar, sobre el cargo, sobre el desempeño y sobre la cédula profesional, en este caso, de la enfermera, enfermero o, en su caso, el personal médico que corresponda. La imposición de penas, decíamos hace unos momentos, le corresponde exclusivamente a un juez, a la autoridad judicial, al Poder Judicial. En este caso, las sanciones administrativas no le va a corresponder al Poder Judicial, sino a un Poder Ejecutivo por conducto del órgano administrativo que corresponda. Puede ser un tribunal federal o un tribunal estatal de justicia fiscal y administrativa. Ahí es donde se llevan a cabo estos procedimientos. Bien, vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos puntos. La negligencia la podemos definir como falta de cuidado o descuido. Por lo regular, implica un riesgo, no solo para el paciente, sino también para el personal de salud. Se produce por la omisión de cálculo y las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. Es decir, el que yo genere negligencia no solamente pongo en riesgo al paciente, sino incluso hasta mi misma integridad, precisamente por ese descuido, por cuestiones que son previsibles, es decir, que puedo prevenir para no causar ese daño. Poníamos aquí un ejemplo, estoy hablando por teléfono y estoy realizando un acto propio de la función. Se me ocurre, estoy poniendo una mecanalización o estoy suministrando cierto medicamento, pero precisamente por la distracción, el teléfono, estoy causando ese daño. Yo pude haber prevenido el daño. ¿Cómo? Dejando de hablar por teléfono, ocupándome primeramente por mi función. Yo sé que hay veces ya se nos hace tan práctico el estar realizando estas actividades a diaria, que yo no digo que no, ¿no? A lo mejor seamos muy hábiles para estar contestando, para estar hablando, para estar suministrando el medicamento, canalizando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que a veces al mejor cazador se le va la liebre. Y es precisamente cuando por negligencia se puede fincar esta responsabilidad administrativa. Entonces, hablar de negligencia es hablar propiamente de un descuido, hablar propiamente de producir consecuencias que se pudieron haber evitado, se pudieron haber prevenido. Pero reitero, a consecuencia de ese descuido, se causa ese daño, se produce ese daño. Y vamos, reitero, no implica exclusivamente el daño al paciente, sino muchas veces también pongo en riesgo mi propia integridad, incluso mi propia vida. Hay que tener mucho cuidado. La negligencia posiblemente sea lo más fácil de acreditar en un procedimiento. De ahí entonces la imposición de la sanción
que nos puede llevar incluso, decíamos, a una destitución, y no solamente a la destitución, sino la inhabilitación para poder ejercer mi cargo, mi empleo, mi profesión, ya sea por determinado tiempo o incluso de forma definitiva. Incompetencia. Lo podemos definir como la falta de capacidad que se muestra para desempeñar una función que ya nos fue asignada. Esta falta de capacidad puede llevar a obtener un resultado no deseado, por supuesto. Implica una falta de calificación o certificación del servidor público del sector salud para desempeñar una función en el ejercicio de la enfermería. Por ahí, en algunas ocasiones, compañeras licenciadas en enfermería me han preguntado y me dicen, oiga, es que yo no estoy certificada, no tengo el conocimiento, no tengo la instrucción escolar para desempeñar una función que me está asignando un médico. ¿Qué puede pasar si yo me niego? ¿Qué puede pasar si yo hago lo que se me ordenó y como consecuencia tengo problemas porque a lo mejor no lo pude hacer? Y no porque no tenga capacidad, sino porque no tengo esa certificación para poder llevar a cabo la función que se me está encomendando. De esta manera les comento, por supuesto que sí puede haber una responsabilidad administrativa, ¿no? Decíamos aquí es la falta de competencia. Entendemos por competencia. Cuando nosotros, por ejemplo, en el área legal, vamos a presentar un escrito de demanda ante un juez, se me ocurre en materia familiar. Obviamente yo tengo que ir ante un juez de esta área, de esta naturaleza, para que pueda ser competente y conocer, tener la capacidad para conocer de mi asunto. Bien, entonces, hablar de competencia es hablar de conocimiento. Lo contrario, entonces, es hablar de incompetencia. Perdón. El decir que soy incompetente es porque no tengo la certificación, es porque no tengo la instrucción escolar para efectos de poder desempeñar la función que me fue asignada. Muchas veces la palabra incompetente, es decir, en un regaño, es que eres incompetente, no sirves. No, a ver, permíteme tantito. La competencia se da en base al conocimiento. Y si yo te estoy diciendo que no me encuentro certificado, certificada para desempeñar esa función, porque no tengo esa instrucción escolar, y tú me estás obligando a realizar esta función, aguas, ¿no? Porque nos vamos los dos, por supuesto. Decíamos, la posibilidad de tener toda evidencia acerca de nosotros, ir siempre con un paso adelante para podernos defender, para poder ganar un procedimiento. Digo, a lo mejor ya me fui hasta la cocina. Ya estamos hablando de pruebas, ya estamos hablando de una resolución final para efecto de fincar una responsabilidad, llámese penal, civil, administrativa. Pero bueno, entonces, tener por lo menos ese respaldo para decir, a ver, yo desde un principio te dije que yo no cuento con esa instrucción, no me encuentro capacitado, no tengo el conocimiento en términos educativos para poder desempeñar esa función. Ojo, yo sé que a veces el hecho de decir, pues bueno, es que pues es mi función, ¿no? Al momento en que yo terminé una escuela, al momento en que yo obtuve el grado que tengo, pues yo juré y prometí servir a mi sociedad, ¿no? Y hay veces decir, pues bueno, me aviento al ruedo y a ver qué pasa. No, aguas, porque si la decisión es propia, definitivamente ahí hay una responsabilidad única, precisamente para usted. Si por
para efectos de poder desempeñar esa función, me fue asignada por el médico tratante, por el jefe de enfermeras, pues bueno, posiblemente hay una responsabilidad compartida. Vamos a ver que aquí es muy importante la decisión que se toma para efecto de fincar este tipo de responsabilidad, ¿no? Decíamos, si yo sé que no tengo esa certificación, no tengo ese grado escolar para poder desempeñar lo que se me está ordenando, aunque lo sepa hacer, ¿no? Finalmente, la experiencia hace al maestro. Y yo sé que muchos de nosotros, pues aprovechamos esa situación para aprender y seguir aprendiendo. En el ámbito de la enfermería, pues considero yo que aparte de ser una carrera muy noble, una carrera en donde se tiene que tener una vocación al 100, nunca se termina de aprender. Siempre vamos avanzando y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más, ¿no? Entonces, yo no digo que a veces lo hagamos de mala manera. El querer intervenir o desempeñar una actividad que no me corresponde. No me corresponde porque, por razón de mi grado dentro de mi área laboral, obviamente porque quizá no cuente con esa certificación, o si la tengo, aunque tenga esa certificación, pues no tengo ese grado como servidor público impuesto por el Estado para poder desempeñar mi función. Entonces, esas decisiones que son a título particular, si las cosas salen mal, obviamente va a haber una responsabilidad administrativa única y exclusiva para quien haya tomado esa decisión. Reitero, el hecho de platicar con el médico, oiga, yo no tengo esa capacidad, no tengo esa competencia para poder realizar la actividad que usted me está encomendando. Ya le estoy haciendo del conocimiento al médico, ¿no? Muchas veces el médico desconoce, ordena, a usted haga esto, bla, 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 bla. Cuando no sabemos que en realidad, pues esto nos puede traer verdaderos dolores de cabeza, por lo menos en este ámbito de la responsabilidad administrativa. Cualquiera de las responsabilidades es, existe la posibilidad por parte de la víctima, de los familiares, a elección de estos, con excepción de la latrogenia, el poder iniciar el procedimiento que deseen, ya sea por materia penal, ya sea por materia civil o ya sea por materia administrativa. O pueden ser incluso dos al mismo tiempo y desencadenar las consecuencias de forma particular. Se me ocurre, por cuestiones penales, el delito ya se cometió, ya me iniciaron una carpeta, ya me llevaron al Ministerio Público, ya me están procesando. Pero a la par, el paciente también inicia un procedimiento de carácter administrativo. El procedimiento administrativo no tiene como consecuencia final, decíamos, la imposición corporal de una pena, es decir, que me priven de mi libertad, que me metan a la cárcel. Tampoco tiene como finalidad una reparación del daño, tampoco. Lo único que tiene de finalidad es fastidiar al servidor público, llevarse entre los pies al servidor público. Esta es la verdadera finalidad de una responsabilidad administrativa, ¿no? Muchas veces el paciente a veces es tan cerrado en este sentido, es tan visceral, que dice, bueno, pues a mí no me importa ya que me paguen $1 por reparación del daño, pero sí me importa que esta persona la sancionen, le quiten la cédula, etcétera, 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 etcétera. Y terminan, desgraciadamente, pues fastidiándonos la existencia, porque decíamos, si procede esta responsabilidad administrativa, pues podemos incluso perder la patente para efectos de ejercer profesionalmente la licenciatura o el grado que tenga, es decir, la función como tal, como enfermera. Bien, entonces, regresando un poquito al tema de la incompetencia, es hacer notar siempre
bajo cualquier circunstancia que ustedes tienen un grado, tienen un desempeño laboral en base a la certificación, en base a el grado de estudios que ustedes tengan. Y reitero, aunque lo tengan, pero si su función, su cargo es realizar únicamente esto, esto, esto y esto, y a mí me piden hacer lo otro, aguas. Tengamos siempre mucho cuidado porque definitivamente sí nos puede generar esta responsabilidad de carácter administrativo y sufrir consecuencias por ahí pues que nos pueden lastimar. Bien, la siguiente que es la impericia. Se reconoce como la falta de habilidad y experiencia o conocimiento para emprender una asistencia o algún evento. Bien, posiblemente yo tengo la certificación, ¿vale? Por eso aquí en el concepto nos dice la falta de habilidad y o experiencia y conocimiento. Es decir, puedo tener el conocimiento, pero desgraciadamente no tengo la experiencia o la habilidad. Si se percatan, vamos entrelazando para efecto de poder determinar la mala praxis dentro de los lineamientos que acabamos de ver. La incompetencia hace un momentito nos hablaba también de una falta de conocimiento, pero aquí nos da la posibilidad de y o, es decir, puedes tener el conocimiento, pero a lo mejor no tienes la habilidad o no tienes la experiencia. Como consecuencia, el resultado es el mismo, fincar la responsabilidad administrativa. Bien, como ejemplo, aquí poníamos una simple canalización al paciente cuando no se tiene la experiencia para realizar. Decíamos, a lo mejor tengo el conocimiento, a lo mejor tengo la certificación, a lo mejor tengo incluso, pues, una especialidad, incluso hasta una maestría. ¿Por qué no? ¿No? Pero no tengo esa habilidad porque no tengo experiencia, a lo mejor nunca lo he hecho. ¿Qué pasa? Muchas veces llego a solicitar el empleo y yo no digo que en todas las instituciones, principalmente las de carácter privado, perdón que ataque de esta manera o diferencie, no es con el afán de hacer menos ni muchísimo menos, tampoco de herir susceptibilidades y mucho menos discriminaré, no. Pero vamos, muchas veces el de papelito habla, pues bueno, tiene quizá una maestría, está apto, es apto para poder desempeñar el cargo de enfermería dentro de este nivel en esta institución. Y resulta que a lo mejor pues no tengo esa experiencia, porque pues quizá me he dedicado un poquito más a la cuestión académica, quizá pues vamos, me he encajonado a una investigación quizá, pero a lo mejor no a poner en práctica, a tomar esa experiencia y la habilidad. Y ponemos como ejemplo aquí una simple canalización, ¿no? Vamos a poner suero a un paciente, pero resulta que no tengo la experiencia para canalizar. Y a lo mejor en casos extremos ya pinché muchísimas veces la vena para efecto de poder ingresar la aguja y poder generar la canalización. En casos muy extremos, esto puede generar trombos en la misma vena. Cuando esta está muy dilatada, esos trombos los puede llevar incluso al pulmón y puede generar, por supuesto, importantes problemas de salud con el paciente. ¿Qué va a pasar? Pues para efectos de la responsabilidad administrativa, pues bueno, voy a levantar mi queja, mi denuncia en contra de la enfermero que me pinchó como 50 veces el brazo y no me pudo canalizar y me generó estos grandes problemas de salud. Entonces, hay que tomar en consideración esta situación, el tener esa habilidad, el tener la experiencia,
y como parte del conocimiento, por supuesto, para emprender una asistencia a un evento de urgencia dentro de la unidad que yo me encuentre asignado. Muchas veces, déjenme comentarles, es triste cuando nosotros vamos a desempeñar la función diaria dentro de la enfermería, pues a lo mejor llegamos con todo el ímpetu, con toda la intención, con toda la inquietud de hacer las cosas bien, ¿no? Y decíamos, muchas veces las hacemos bien. Y pese a esa circunstancia, pues la responsabilidad se puede desencadenar. Y decíamos que a veces lo más triste es que mi instituto, mi institución de salud no me apoya. Lejos de apoyarme, me ponen un evento entre la espada y la pared que trae como consecuencia que a lo mejor el día de mañana tengan que contratar hasta un despacho particular para efecto de una buena defensa, porque resulta que ni el sindicato, pese a las múltiples cuotas que estoy aportando de forma quincenal, me quisieron asignar un abogado que pudiese defenderme, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene? Entonces, reitero, no es con la intención de pegarle a nuestros institutos de salud, pero hay veces cuando nos vemos ya en situaciones legales complejas, pues el mismo instituto nos da la espalda sin ninguna posibilidad para efectos de poder defenderme de forma adecuada ante los tribunales o ante las instituciones correspondientes. Bien, la que sigue. Imprudencia. Bien, nos dice que es la realización de un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, es decir, con la carencia de templanza o moderación, creándose también aquí un riesgo o peligro sin necesidad. El sujeto obra de forma precipitada sin prever las consecuencias, ¿no? Ejemplo, la transfusión de sangre sin establecer un grupo sanguíneo. Ojo, para efectos legales también se considera imprudente, una imprudencia, el abandono de la guardia o de la emergencia que esté cubriendo en esos momentos. Acuérdense que para efectos de poder salir de manera eventual o urgente, pues muchas veces necesito un pase de salida debidamente autorizado. Sin ese pase de salida, yo estoy obligado a cubrir forzosamente el turno de guardia que me esté correspondiendo o en su momento la emergencia que se esté suscitando para efecto de poder cubrir, poder cumplir y posteriormente poderme retirar. Algo muy importante para efectos laborales. Cuando yo presto mis servicios profesionales, ojo, profesionales, en este caso como servidor público ante cualquier instancia de salud pública, me estoy comprometiendo no precisamente a un horario puntual, como si fuéramos, por ejemplo, trabajadores en una empresa, ¿no? En donde yo sé que tengo que entrar a las 8 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde, llueve, truene, relampaguee, haga frío o haga calor. Tengo que salir porque es mi turno de 6, 8 horas que yo estoy trabajando. Bien, la diferencia allá y acá es que nosotros somos profesionistas. Estamos brindando un servicio profesional. No somos trabajadores de una empresa para cubrir con un horario exclusivo dentro de las posibilidades laborales que el instituto me esté brindando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi turno de guardia terminó, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pues no con esto quiere decir que a las 7 en punto ya tengo que estar en el checador para efecto de irme a mi casa. Reitero, somos profesionistas, no somos trabajadores.
de trabajadores en el sentido de una jornada laboral. Se supone que nuestra Ley Federal del Trabajo no hace distinción entre un servicio profesional y una jornada laboral de 8 horas. Pero para efectos laborales de un profesionista, las cosas son completamente diferentes. No puedo dejar una urgencia a la mitad, no puedo dejar una guardia a la mitad o porque ya se terminó y estoy cubriendo por ahí todavía algunos pendientes, me tengo que ir justamente a las 7 de la mañana. Entonces, hay que tomar en consideración esta situación que estamos platicando. Para efecto del abandono de la guardia, no implica, reitero, que si mi guardia terminó a las 7 de la mañana, a las 7 con un minuto esté en el checador y haya dejado las cosas al ahí se va, o ni siquiera haya entregado a la compañera que viene bitácoras, el historial clínico, etcétera, etcétera. ¿Oh? Porque definitivamente para efectos de generar la responsabilidad administrativa por el concepto de imprudencia, por supuesto que puede ser atribuible a quien deje esa guardia o a quien abandone la emergencia en el momento que se está requiriendo porque ya terminó mi turno, porque ya me voy. Muchas gracias, hasta mañana. ¿No? El fijar una responsabilidad implica que como profesionistas, al momento en que me estoy graduando, al momento en que me estoy contratando para prestar ese servicio profesional, implica que yo soy responsable, hasta en tanto se pueda derivar una circunstancia en contrario, que pueda determinar que por esa irresponsabilidad se me finque administrativamente una sanción. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado. Ojo, debemos estar en un parámetro de equidad, por supuesto, también lo sé. Es decir, que si son las 7 de la mañana y son las 10 y no me puedo ir porque a lo mejor mi compañera no llega, porque a lo mejor el médico me indicó una actividad ya fuera de mi turno, ¿no? Aquí son otro tipo de circunstancias que obviamente pues tendríamos que defender, ¿no? No estamos hablando de ese abandono imprudente. A ver, yo ya terminé con mis actividades, ya la bitácora de la noche, ya la hice del conocimiento a mi compañera en la mañana, como consecuencia ya le indiqué cuáles son los pacientes, ya incluso visitamos a cada uno de los pacientes y con el paciente enfrente de mí yo ya le entregué, ya le indiqué y le estoy dejando precisamente esa bitácora. Ya terminé con mi función y ahora sí, a lo mejor no son 7:01 y estoy en el checador, ¿no? A lo mejor son 7:15, 7:20 y ya estoy en el checador porque precisamente no abandoné, no dejé al ahí se va. ¿Por qué? Si nosotros dejamos cabitos sueltos, dicen por ahí, que puedan traer como consecuencia el que se puedan agarrar de ese cabo suelto para fincar una responsabilidad penal, civil o administrativa, pues obviamente muchas veces los que damos pauta a esa situación somos nosotros. Yo sé que a lo mejor ya estamos cansados, fastidiados, ya se trabajó toda la noche, en la mañana, en la tarde. Ya lo que queremos es irnos a descansar, llegar a casa con nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad es algo que a últimas fechas ha traído mucha consecuencia, precisamente por imprudencia y fincar responsabilidades administrativas que además, para efectos laborales, son materia de rescisión de contrato laboral. Entonces, decíamos que si bien es cierto, este tipo de responsabilidad no me va a fincar que me metan a la cárcel, ni tampoco que tenga yo que desembolsar dinero para una reparación del daño, pues lo cierto es que sí nos va a causar dolores de cabeza para efectos de nuestra vida profesional y obviamente laboral en el momento de desempeñar mi función como enfermero. El crear el riesgo, como hace un momentito lo vimos en la negligencia,
pareciere que es muy parecido a lo que es la imprudencia, ¿no? Los dos se pueden prever, en los dos se generan riesgos, solamente que la negligencia, el riesgo es para ambos. Aquí en la imprudencia, obviamente, el riesgo es definitivamente para el paciente. Obro de manera intempestiva, precipitada, sin prever cuáles van a ser las consecuencias, arrebatada. Es la palabra correcta. El ser imprudente, perdón por la expresión, es ser arrebatado en mi actuar, en hacer las cosas de forma rápida, ¿no? Sin saber cuáles son las consecuencias o prevenir más que nada las consecuencias que se pudiesen dar con motivo del actuar de esta forma. Vamos a la que sigue. Bien. Inobservancia. Nos dice que es una acción culposa actuando en contra de una orden verbal o escrita. Esta está dispuesta con fines de prevención de un daño y ordenado por un superior responsable. De esta forma, el subalterno no le da cumplimiento causando el daño al paciente. Y decíamos la aplicación, por ejemplo, de medicamentos contraindicados por el médico tratante, ¿no? Yo tengo que observar forzosamente los lineamientos, los protocolos, los parámetros de mi actuación como enfermero. Acuérdense que hablar de una acción culposa es lo contrario al dolo. Vamos a recordar un poquito esto para efecto de que entendamos nuevamente la inobservancia. Una acción dolosa es cuando tengo toda la intención y conozco cuál va a ser la consecuencia de ese actuar o de no actuar. Acuérdense que la conducta puede ser de acción, es decir, de hacer, o de omisión, de no hacer. Luego entonces, la acción dolosa o culposa también puede ser de hacer o de no hacer. Se me ocurre, debemos de actuar bajo ciertos protocolos de COVID-19 para poder atender o acercarme al paciente. Es una orden que se encuentra escrita por la Secretaría de Salud para efecto de prevenir daños. ¿Me explicó? Si yo voy actuando en contra de esa disposición normativa, pues obviamente estoy siendo inobservante. No estoy observando las disposiciones escritas que se encuentran reguladas para el actuar diario de la enfermería. Decíamos aquí en el ejemplo, la aplicación de medicamentos contraindicados por el médico tratante. Bien, el médico me dice a qué horas y qué medicamentos tengo que estar suministrando al paciente. Pero bueno, a mí se me hace fácil. No existe el medicamento que el médico me dijo y yo voy y lo cambio porque tiene la misma sustancia activa y lo aplico. Y resulta que este medicamento trajo una reacción secundaria que incluso le puede causar hasta la muerte al paciente, ¿no? Ojo, nos vamos por una responsabilidad penal, es un delito, una responsabilidad civil para efecto de la reparación del daño y también, por supuesto, procede una responsabilidad administrativa. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que se nos ordena. Si lo que se me ordenó es contrario a mi ética y a mi profesionalismo, acuérdense, hay que ponerlo de inmediato conocimiento a la autoridad competente, ya sea en el mismo hospital o ya sea incluso a través de la agencia del Ministerio Público, si nosotros consideramos que esa conducta está desencadenando un delito. Hay que protegernos siempre, porque muchas veces cuando el cañón explota,
todo el mundo nos queremos lavar las manos y yo no fui, y yo no fui, y yo no fui. Y a veces queremos cargarle, perdón por la expresión, queremos cargarle el escapulario a la gente que tiene un menor rango, que tiene menos posibilidades para efectos de poderse defender. ¿Por qué? Por cuestiones de credibilidad, por cuestiones profesionales, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tener esa capacidad para saberme defender en el momento, poder distinguir qué es lo que está pasando y sobre todo, si fue un daño causado por una prescripción médica, pues obviamente contar con ese respaldo, ¿no? Yo estoy cumpliendo. Yo no me encuentro calificada ni certificada para saber si el medicamento que el médico está prescribiendo es el indicado. Eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde exclusivamente aplicarlo, suministrarlo en términos de la prescripción médica que se me fue indicada, ¿no? Pese a que estoy actuando con observancia a lo que se me indicó, posiblemente me quieran fincar una responsabilidad, pero yo ya tengo con qué poderme sustentar. Bien, hay una compañera de ustedes que afortunadamente tiene la pericia de estar tomando fotos, ¿sí? Al parte médico, a las prescripciones, a las bitácoras, etcétera, 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 etcétera. Por ahí que quisieron fincarle una responsabilidad y afortunadamente tuvo con qué respaldar, con qué decir, no es cierto, esto pasó así, 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 así. Y aquí tengo los datos correspondientes. Bien. Hace un par de meses tuvimos la posibilidad de estar en un hospital privado, eh, defendiendo, aquí fue a un paciente, se los comparto, pero pues definitivamente las cosas se salieron de control por cuanto hace al personal médico. Es un hospital de prestigio en toda la República Mexicana. Sin embargo, pues se empezó a prestar para circunstancias que pues se encuentran un poquito desapegadas a una norma legal, es decir, a una juridicidad, a lo legal. Quisieron plantear, ya después que decimos por ahí, el cañón explotó, quisieron fincar una responsabilidad administrativa a una de las enfermeras, ¿no? Decíamos, a lo mejor la ven un poquito más desprotegida, a lo mejor dijeron, pues es prácticamente nueva, no va a pasar nada, no se va a defender y propiamente pues el hospital se va a lavar las manos, ¿no? Tenemos un prestigio que cuidar. Es muy dable ahorita y se los comparto, hay muchas páginas en redes sociales respecto de pseudoclínicas que se están prestando para efecto de las maternidades subrogadas, es decir, los alquileres de vientres. Para efectos de una responsabilidad penal civil, o en este caso administrativa, ¿qué tanto está permitido y qué tanto no está permitido esta subrogación, este alquiler de vientres? Bien, les comparto. Solamente el estado de Tabasco y por ahí el estado de Querétaro están tratando de regular esto como parte de un contrato. No está como tal perfectamente bien determinado porque hay cuestiones de carácter moral, hay cuestiones de carácter derechos humanos para poder determinar si esto tendría que ser perfectamente bien regulado por la ley y permitido. Dicen por ahí, ¿en cuánto evaluarías una gestación de 9 meses, obviamente de un óvulo fecundado que no es tuyo, ¿no?
Nosotros sabemos, por ejemplo, en el embarazo, en el posparto,